persecución arrecia, la muerte es ganancia. Dios permite todas estas circunstancias. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Estoy crucificado con el que me salvó. Dile a mis hermanos que no tengan cuidado, que yo vengo bien acompañado. Del cielo vienen sus soldados, sus ángeles me cuidan, me tienen resguardado. Habito al abrigo del omnipotente. Mamá, no llore, Cristo me hace fuerte. La cruz delante, todo lo demás atrás. Dios es mi paz, la vida es... Hey, ¿cómo están, remostrantes? Bueno, estamos grabando nuestro sexto episodio, un episodio que ha sido muy complicado grabarlo. De repente empezamos a tener problemas técnicos, ya sabes, a veces con la computadora, a veces la interfase, y a veces el cable de la interfase o el cable del micrófono. Una de las veces que duré grabándolo hasta altas horas de la noche, me di cuenta que el cable estaba metiendo una tierra horrible, pero bueno, queremos estar subiendo contenido y nada nos va a parar, nada nos va a detener. Y hoy tenemos un episodio muy bueno, pero a partir de este episodio comenzaremos a poner canciones de músicos y artistas locales. Por si te gusta, puedes buscarlos, puedes seguirlos escuchando, todo su contenido que tengan en las redes sociales. Estos chicos, queremos que el Remostrante sea una plataforma para que tú puedas seguir y recomendar a diferentes artistas, así como lo has hecho con este podcast. También estamos sumamente agradecidos con cada persona que lo comparte, que comenta, que me dice algo, hasta una crítica acerca del podcast. En serio, lo apreciamos muchísimo. Esta canción que escuchaste al principio es de Fetiek, un chico muy talentoso aquí de Chihuahua. La verdad es que él ya tiene años trabajando, no es de que empezó el día de ayer o comenzando el año. Tiene muchos años trabajando muy duro, sacando muy buenos temas. Así que si quieres saber más de Fetiek, búscalo en YouTube, en Spotify como Fetiek con K de kilo. Se lo recomiendo ampliamente, tiene muchos temas muy buenos. Así que si tú tienes una banda o eres un artista y tus canciones aún no tienen derecho de autor, pues esta es una plataforma que está abierta para tu contenido. Queremos ser de apoyo a otras personas también, no nada más que nos escuchen. Pero bueno, ¿de qué se va a tratar este capítulo? El sexto capítulo de El Remostrante. Hoy tenemos un tema súper bueno. Hoy vamos a platicar de un tema que en lo personal pretendo grabar un episodio por temporada de este tema. Y es sobre las misiones. ¿Qué son las misiones? Te puedes preguntar, a lo mejor que tú nunca los has escuchado. ¿O qué son los misioneros? Pues son personas que van a otra parte, tal vez a veces del mundo, a otra parte de su país o de su estado, a otra región, a predicar, a hablar de la fe en Jesucristo. Pero sobre todo hoy quiero yo hablar de un tema en específico. No sé si viste el título del podcast, que era clandestino. Quiero hablar sobre los misioneros clandestinos. ¿Qué es un misionero clandestino? Todos aquellos que están en algún país donde está prohibido hablar de Jesús, y si te descubren pueden hasta matarte, meterte a la cárcel o hacer horrores contigo. Así que hoy estaremos hablando de los cristianos clandestinos. Precisamente minutos antes de grabar este episodio abrí mi Facebook y me salió una noticia muy triste de que una pareja de misioneros en Haití, John Miller y su familia, fallecieron. Ellos decidieron tomar un avión para salir huyendo de Haití precisamente a causa de los problemas que hay ahorita en Haití, de una posible guerra civil o tal vez una guerra molecular, pequeña guerra civil que se está desatando a causa de las pandillas, de los peligros que hay en esta isla, ¿no? Las cosas están muy gruesas en Haití. Acaban de asesinar hace algunos días al presidente, no sé si lo viste en las noticias, y precisamente hoy detuvieron a 20 posibles implicados en el asesinato de este presidente. Haití acaba de pedir ayuda a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues ya sabes que a veces se cree el salvador del mundo. Mandó al FBI, ya el FBI está en tierras en Haití. Están haciendo investigaciones junto con las autoridades de Haití. Y en poco tiempo en Haití se van a llevar elecciones. En este país van a llevarse elecciones presidenciales, pero el problema es que las pandillas tienen controladas zonas
ciertas regiones de Haití. Pues ellos mandan literalmente, algo que también sucede en México, que a lo mejor vemos hacia Haití y decimos un país o una isla en vías de desarrollo, una isla que son en su mayoría pues están en situaciones precarias. Pues México también tiene estas situaciones de que pandillas, cárteles controlan y hacen lo que quieren. Bueno, pues en Haití las pandillas son las que mandan literalmente, ellos son la autoridad. Es por eso que la agencia misionera, como esto se está poniendo muy caliente, decidió sacar a estos misioneros de la isla, a John, a su esposa Erika y a otro misionero más. Entonces los misioneros para salir de la isla pues nada más lo pueden hacer a través de avión, es la forma más rápida. Los misioneros deciden tomar un avión pequeño de Puerto Príncipe Hatmel. Lamentablemente no había lugar para todos en el avión, así que John decide que suban su esposa y sus 3 hijos en el primer vuelo. Él se espera junto con el otro misionero de nombre Trent Hoster a tomar el siguiente avión para salir de Haití. El avión que tomaron John y Trent se estrelló en algún lugar cerca de Loguedane. Se confirma que las 6 personas que iban en ese avión, que son aviones pequeños, algunos se les conoce como charter, en malas condiciones, pues cayó, se desplomó y estos misioneros perdieron la vida, lamentablemente. Así es la vida de no pocos misioneros, están en constante peligro su vida, la de sus familias, entonces arriesgan una otra vez su vida por ir a otro país, por ir a otra ciudad, por ir a otra región, a hablar y a profesar la fe cristiana. Mientras nosotros vivimos un cristianismo aburguesado, cómodo y libre, hay personas que han decidido ir a países donde ponen en riesgo su vida por ser cristianos, o simplemente son personas que ya nacieron en un país como Yemen, que también tiene una muy fuerte guerra civil, hay muchas guerrillas, Turquía, Irán, Irak, donde son países musulmanes, donde si decides ser cristiano te puede costar la vida o te pueden expulsar de tu familia para siempre. Por lo tanto, tienen que vivir un cristianismo clandestino. Me encontré en una página de internet una entrevista que le hacen a 4 misioneros que están en países que no se puede predicar, ni siquiera hablar de su fe cristiana, mucho menos hablarle a otros. Entonces le hicieron esta entrevista en esta página, es una entrevista escrita, me interesó mucho cuando lo leí, aún ni siquiera tenía planeado hacer este podcast, pero leyendo esa entrevista me acordé de ella y la quise meter en una sección de este episodio. Y en esta tarde yo quiero compartirte esto, me pareció interesante la entrevista para que podamos imaginarnos un poquito más lo que sufre, lo que pasa, lo que sucede con un misionero clandestino o con un cristiano que está en un país donde no puede ser cristiano. La primera pregunta que hace la entrevista es la siguiente: ¿cuál es el principal reto al que se enfrentan los cristianos clandestinos? Jonathan contesta: el aislamiento. A veces el aislamiento es una elección, pero normalmente no es así. Algunos creyentes piensan que son los únicos creyentes en todo el país y tardan meses, incluso años, para poder ver a otro cristiano o a otra persona que profese su misma fe. A veces están en contacto con extranjeros, pero no suele ser muy seguido. Además, sienten que un extranjero no puede entender por lo que estaban pasando ellos. Y pues sí, es que están en países que no son muy turísticos. Irak, Irán, son países hermosos, pero sabemos que están en constantes guerrillas, que están ahí los musulmanes terroristas, que no todos son terroristas en esos países, que no todos son malos, pero hay una facción de personas en este país que tienen tomados los lugares turísticos, que ya los han destruido. Entonces no es de que todos los días los turistas quieren ir para estos países, por eso ellos también no ven a muchos extranjeros en estos países cuando van de misioneros. La siguiente pregunta dice: ¿cómo es la persecución que sufren los creyentes clandestinos? Pedro contesta: pueden recibir palizas, permanecer encarcelados en casa, la familia les presiona mucho para que vuelvan a su antigua fe. Pueden ser expulsados de su casa y de su familia. Algunos tienen que huir de su casa a un lugar seguro o fuera de su país. Fíjate las terribles situaciones que pasan los cristianos que viven en este tipo de países.
Rashid contesta la misma pregunta. No todos los creyentes revelan su fe a su familia, y si lo hacen, no todas las familias responden igual. Algunos creyentes no se enfrentan a la oposición de su familia, y a veces incluso familias enteras encuentran a Cristo juntas. Qué bonito, ¿no?, escuchar esto, pero esto no es muy común, es difícil, pero a veces pasan este tipo de historias buenas en estos países. Jonathan contesta la misma pregunta. Los hombres son golpeados y pueden perder su trabajo. Y escucha bien esto, a las mujeres las encierran o abusan sexualmente de ellas. Eso es algo trágico, que por tú no decidir creer en lo mismo que tu familia, a las mujeres lleguen hasta violarlas. Es algo terrible lo que sucede en estos países. Por eso muchos de ellos deciden entregarse a Jesús, creer en Jesús, pero no decirle a nadie en qué creen, porque pueden pasar por estas situaciones demasiado serias. Y Rashid contesta la misma pregunta. No es solo que la policía no nos ayuda cuando acudimos a ella, sino que incluso pueden perseguirnos a nosotros y a nuestras congregaciones si es que tenemos una. Esa es otra cosa, que puedes ir a las autoridades y no te van a ayudar. Hace poco mi esposa vio en TikTok un video de una chica que estuvo como niñera en Egipto y la secuestraron, y dicen que ella duró aproximadamente 6 a 7 meses para poder escapar, porque no había forma de contactarse con alguien, porque ella llegó a ir a las autoridades, llegó a ir a la policía, y dice que la policía, en vez de ayudarla, pues le fue y le avisó a las personas que la tenían ahí semisecuestrada en una casa de que ella había ido a avisar a las autoridades. Entonces no nada más pasa en el ámbito cristiano, en la fe, también lo podemos ver en cualquier otro ámbito, como en estos países hay abusos grandísimos que las autoridades están apoyando. La siguiente pregunta es, ¿cómo se prepara a los cristianos clandestinos para la persecución? Ellos tienen una preparación para ir a estos países porque es un asunto demasiado peligroso. Rashid contesta, es una parte importante de nuestro trabajo. Tenemos entrenamientos en los que los creyentes aprenden sobre los aspectos bíblicos de la persecución, pero también sobre las partes más prácticas. Por ejemplo, sobre la importancia de permanecer conectados en tiempos de persecución. Este punto me encanta y me gustaría que lo escucharas. La comprensión teológica también juega un papel muy importante. Me parece que la comprensión general del lugar que ocupa el sufrimiento en la fe cristiana está muy ligado a lo que nosotros vivimos en estos países. Muchos, al no tener un conocimiento teológico, no saben cómo responder a la persecución de una manera que sea agradable a Dios, sin sentir vergüenza o parecer imprudentes por padecer por Cristo. La carta del apóstol Pedro habla de este tema, ¿verdad? De saber padecer persecución, y es a través de conocer a Dios, a través de la teología. Y nuestros países occidentales, en Latinoamérica, pues ya los jóvenes, las iglesias no nos importa enseñar teología, y a la primera que viene algún problema, por muy pequeño que sea pues viene el desánimo, porque no los preparamos para los problemas, para la persecución, para el desánimo. La siguiente pregunta es esta. ¿Por qué es importante que actuemos? Jonathan contesta, si no apoyamos a la comunidad cristiana de Oriente Medio para que crezca la fe y se mantenga fuerte ante la persecución, muchos volverán a caer en su antigua fe. Esto no es solo una pérdida para ellos mismos, también es un obstáculo para la maduración de la iglesia. Pedro contesta, queremos invertir en apoyar a los que hacen el trabajo de seguimientos en la región. Son las personas que visitan a los creyentes secretos y los conectan cuando sea posible con una iglesia local. Rashid contesta, también necesitamos que la iglesia mundial hable en favor de los creyentes secretos y de los que han sido expuestos y están en prisión. Necesitan tener la seguridad de que la iglesia mundial es su voz y aboga por ellos. Necesitamos ser la voz de los que no tienen voz. Jonathan contesta, y esta es mi parte favorita y ya voy a acabar la entrevista. Lo más importante es que necesitamos que nuestros partidarios no dejen de rezar. Aparte del valor que tiene la oración en sí misma, también ayuda a los creyentes secretos a saber que la gente está rezando por ellos. Aunque no hablemos su idioma, aunque no podamos darles un abrazo o extenderles la mano, nadie debería enfrentar la persecución en solitario. Con esta frase me quiero quedar. Nadie debería enfrentar la persecución en solitario. Lamentablemente hay cientos de misioneros, tal vez miles de misioneros, que están más solos
que nadie en el mundo enfrentando una persecución solos, mientras nosotros estamos en Occidente pensando que el cristianismo es lo mejor del mundo y ellos están en un país donde están sufriendo por predicar a Cristo. Creo que después de escuchar estos testimonios, esta entrevista, tenemos algunos puntos para reflexionar en este episodio. El primero es: ¿qué clase de Jesús conoces y qué cristianismo estás viviendo? Francis Chan dice en su libro Cartas a la Iglesia, un libro súper bueno, te lo recomiendo. Si no lees mucho, si no eres tienes el buen hábito de leer y lees un libro al año o dos, te recomiendo que uno de los dos libros o el libro que leas en este año sea este. Francis Chan dice que estando en algunas iglesias clandestinas en China, él podía escuchar a los jóvenes orar apasionadamente rogándole a Dios que los enviara a los lugares más peligrosos para predicar el evangelio y morir por Jesús. Esto parece una locura para nosotros, parece algo inverosímil, algo increíble, pero hay cristianos que oran para ir a predicar en lugares donde está prohibido y morir por Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu oración hoy en día? ¿Por qué oraste el día de ayer, que fue domingo en la iglesia? ¿Por qué oraste en la noche? ¿Por qué oraste en la mañana? O tal vez ni siquiera oras, aunque te consideras cristiano. Otros cristianos, en este mismo libro dice que tratan de aprenderse la Biblia de memoria lo más que puedan, ya que en algún momento pueden ser encarcelados y no van a tener una Biblia a la mano y ellos quieren saberse la Biblia de memoria. Si pueden toda, pues se la aprenden toda para recordar en esos momentos que estén en la cárcel, que pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser días, puedan acordarse de los pasajes de la Biblia, de los textos, de los capítulos de la Biblia. Qué impresionantes son estos testimonios que son verídicos, que nosotros no los escuchamos aquí porque esto no sucede en México. Hay pocas partes en México donde hay persecución. Podemos ver que Chiapas, una parte de Guerrero, pero en un 90%, 95% de México no sucede esto y no lo podemos a veces creer si lo escuchamos. Muchos de nosotros tenemos la Biblia en el celular con 200 versiones diferentes. Tenemos una Biblia en la casa ya llena de polvo que no le hemos leído en todo el año, y estas personas en estos países se tienen que aprender la Biblia de memoria porque si no, no pueden leerla cuando estén en la cárcel. Hay que ir a la palabra ahorita que la tenemos en nuestras manos. Y yo te hago la pregunta: ¿crees que debemos conformarnos a esto sencillamente por nuestra ubicación geográfica? ¿Crees que te debes de conformar a tu estilo de cristianismo simplemente porque vives en un país donde no eres perseguido, donde eres libre de ir a la iglesia y faltar cuando se te da la gana simplemente porque te enfermaste de un juanete en el pie? Creo que no debería ser así. Deberíamos estar interesados en una búsqueda real de Jesús, aunque vivamos en un país donde no somos perseguidos y no vivimos un cristianismo clandestino. El segundo aspecto que reflexioné al escuchar esta entrevista, al leerla, es: ¿qué estamos haciendo para ayudar a estos misioneros? La frase de Rashid retumba en mi cabeza desde que la leí. Aunque no estés ahí para abrazarme, nadie debería hacerle frente a la persecución en solitario. ¿Estás ocupando unos minutos de tu vida para orar por misioneros? ¿Estás ocupando unos minutos de tu vida para orar por estas personas? En mi casa, en lo personal, tenemos una lista pegada en la pared de los países en persecución y nombres de algunos misioneros, tanto algunos que están en persecución como otros que no lo están. Y al menos una vez a la semana yo me reúno con mi familia y oramos por estos misioneros. En la iglesia, una vez al mes, los días de estudio, los miércoles y los días domingos, dedicamos unos minutos para orar por los misioneros. Y tú dices: bueno, pero yo no conozco ningún misionero. Pues bueno, tienes internet. Te puedes meter a Google, le pones páginas de misioneros o misioneros en persecución y te van a salir muy buenas páginas. Yo te recomiendo al menos dos. Una es www.puertasabiertas.org y la segunda es olire.org. En estas dos páginas hay listas de países en persecución, hay noticias de a veces sucesos trágicos que les están pasando a los misioneros, como que les queman iglesias, algunos los encarcelan, a otros los persiguen, a otros los matan. Entonces métete a estas páginas y comienza a dedicar unos minutos para orar por todas estas personas. ¿Por qué?
porque la oración importa e importa mucho. Tal vez dices, pero ¿qué impacto puedo tener yo con una oración? Si yo estoy aquí, Arnoldo, y ellos están en el otro lado del charco, están en Europa, están en África, están en Asia, entonces pues yo no puedo hacer mucho con una oración. Déjame decirte que la oración importa e importa mucho. Hace algunos meses tuvimos una masterclass con David Woodward, un misionero en Colombia, y nos dio específicamente la clase de misiones y nos contó una historia que te quiero relatar. Nos cuenta la historia de unos misioneros que tenían presos en Cuba allá por la época de los 70s, 80s, cuando Fidel Castro estaba en todo su apogeo. Nadie sabía el lugar donde tenían a estos misioneros. Los habían encarcelado por predicar a Cristo. Ustedes recuerdan que Cuba es un país donde no se puede predicar libremente. Sí hay casas donde se predica, pero no puedes hacerlo tan libremente. Pues bueno, antes estaba peor aún. Entonces encarcelan a estos misioneros, pero no saben en qué cárcel los metieron. No había nada más una cárcel en Cuba, había muchas cárceles. Entonces la iglesia, que para esto creo que estaba en Miami, Florida, no lo recuerdas bien, empiezan a orar por estos misioneros que tienen encarcelados. Y no solamente la iglesia, sino que la iglesia empieza a pasar la noticia a más gente, más iglesias empiezan a unir a la oración por estos misioneros que tienen prisioneros. Para esto, después de algunos días de orar, a una persona de la iglesia, para no mentirte, creo que era una niña, una adolescente, Dios le revela, Dios le dice en qué lugar tienen a estos misioneros encarcelados en Cuba. Inmediatamente se van para Cuba, van para allá, van a este lugar donde se les había dicho, donde la adolescente les había comentado que Dios le había dicho que tenían estos misioneros. Ellos llegan y le dicen al carcelero, a las personas de la cárcel, a los directores, tienen aquí en este lugar a estas personas y queremos que nos las entreguen. Ellos siguen negándolo. Las personas que fueron para Cuba empiezan a mover todo para cielo, mar y tierra para sacar a estos misioneros. Y al final de cuentas, para no hacerte larga la historia, efectivamente, estos misioneros estaban en esa cárcel que Dios le había revelado a un adolescente en una oración por un misionero. Gracias a las oraciones de la iglesia pudieron saber dónde estaba. Y te digo algo, es tiempo de que podamos orar por todos estos misioneros, por todas estas personas, porque aún los misioneros que no están en persecución pasan problemas económicos, pasan aislamiento porque están lejos de su familia, porque a veces están en lugares que ni siquiera tienen internet, que no pueden usar su celular. Entonces ellos también pasan por situaciones críticas aunque no estén siendo perseguidos. Es interesante esto, pero yo te quiero llevar más allá, no solamente que ores por ellos, no solamente que dobles rodilla por ellos, también te quiero motivar a que te comprometas a apoyar con una lana, a apoyar con dinero, a apoyar económicamente. Veo cómo tanta gente comparte los sufrimientos de un animal, de un perro, de un gato, y no estoy en contra de eso, amo a los animales, me gustan los animales, mi mamá tiene perros, yo tengo perros. Pero veo cómo sin ningún problema podemos dar dinero, podemos donar para croquetas, para medicinas de perros que a veces los atropellan y gente publica en Facebook, en las redes sociales. Inmediatamente la gente va al Oxxo o a algún banco, alguna transferencia y lo hacen. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos también tener la disciplina del hábito de poder donar, de poder dar una cantidad para misioneros que están en otras partes donde no estamos nosotros? Y te quiero dar un consejo. No te enfoques en la cantidad, sino en la constancia. Aunque des poco o mucho, no lo sé, qué bueno que puedas dar mucho, que siempre des, que tengas bien marcado que vas a dar una vez a la semana o una vez al mes, pero que siempre estés dando algo. En nuestra casa en la que vivimos, tenemos un pedestal. Decidimos hacer esto después de que yo tuve esta clase que les digo, un pedestal, le pusimos ahí un sticker que dice misiones y todo el cambio que nos queda de la tienda o cuando vamos a cenar o cuando echamos gasolina o lo que sea, llegamos y lo echamos en ese pedestal. Y una vez al mes, junto con la iglesia que pastoreo, juntamos una ofrenda para misioneros y apoyamos a diferentes misioneros. A veces apoyamos a uno, a veces apoyamos a otro, pero siempre estamos dando, siempre estamos dando.
Si ya pudiste dar para un perro, tal vez apoyas a los huérfanos, a las viudas, que también es demasiado bueno, pero también podemos dar para estos cristianos clandestinos. Que nuestro cristianismo no se quede solo en asistir a una iglesia los domingos y ya. Podemos hacer un poquito más, podemos dar un poco más. Imagínate, yo me ponía a pensar, ¿cómo la pasaron algunos misioneros en esta pandemia? Porque la mayoría de ellos se van a países del tercer mundo, se van a países en África. Creo que muchos nos dimos cuenta de la situación que está atravesando India en esta pandemia, porque allá los sistemas de salud están por los suelos, la higiene personal de las personas está por los suelos. Una misionera amiga mía me ha contado el tipo de higiene que tienen allá, deplorable. Entonces, en esta pandemia son muchos los contagiados en India y hay una buena cantidad de misioneros allá. Pero no es la primera vez que sucede esto. No es la primera vez que un misionero vive o está en el campo misionero en medio de una pandemia. Hay una historia de un joven llamado Henry Martyn, un misionero precisamente en la India y en Persia que murió por una peste como el coronavirus. Dios lo llamó a ir a estos lugares y cuando él llegó allá duró algunos años y cuando tenía 31 años de edad, un joven aún, el 16 de octubre de 1812, escribió lo siguiente en su diario. Parece que el año actual será más peligroso que los años anteriores. Estamos pasando por una pandemia terrible, pero quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi. Después de eso, mi vida tendrá menos importancia, sea que viva o muera. Deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Me impactó esa frase. Un joven del año de 1812 escribiendo estas palabras, dando su vida por Cristo en medio de cumplir su llamado en tiempos de pandemia. Me impactó mucho la frase que él escribe casi al último de este párrafo que te leí. Sea que viva o muera, deseo que Cristo sea glorificado. Y como dice también Rashid, aunque no estés ahí para abrazarme, nadie debería hacerle frente a la persecución en solitario. Bueno, ya casi estamos por acabar este episodio de Clandestino. Espero que este episodio te haga despertar la conciencia, que no solo se quede un episodio que te conmovió y ya. Acércate a una agencia misionera, a tu departamento de misiones de tu iglesia local o busca una página en las redes y comienza a apoyar en oración y económicamente a los misioneros. Ya nos vamos, remostrantes. Gracias por escucharnos una vez más. Gracias por estar apoyando este podcast, por compartir, por comentar. Gracias a ustedes. Este episodio será escuchado por más gente y más gente se unirá a la causa en verdad. Yo no soy de los que pido mucho que compartan el podcast, lo digo una sola vez por episodio. Pero en esta vez yo te quiero rogar, te quiero implorar, te lo quiero pedir con todo mi corazón, de que no lo hagas por mí, que porque yo me haga famoso, mi podcast sea conocido en todo el mundo, eso no me importa. Hazlo para que más gente escuche este episodio de los misioneros clandestinos y más gente se una a la causa de orar por el misionero, de apoyar económicamente al misionero, de incluso interesarnos por ir un viaje hacia algún punto misionero de tu estado, de tu país o de otra parte del mundo para que puedas ver que viven estas personas. Bueno, ya casi nos vamos, estamos en las siguientes plataformas. En YouTube estamos como El Remostrante, en Spotify estamos como El Remostrante, ya eliminamos la cuenta de Spotify que nada más decía Remostrante. Nos quedamos con la que dice El Remostrante y en Facebook pues estamos igual como El Remostrante. No olvides escucharnos, comentarnos y criticarnos. Este fue tu podcast El Remostrante. El cuerpo es un vehículo carnal, mas buscamos revestirnos del inmortal. Padezco persecución, me siento afligido, estoy derribado, mas no destruido. El tiempo corre, pero yo tengo un Dios. En ocasiones Él deja que te alcance el feroz. Todos los placeres que hay en esta tierra no se comparan con la gloria venidera. Soy guerrillero, soldado de Dios, no tengo miedo, la batalla voy. Soy guerrillero, soldado de Dios, no tengo miedo, la batalla voy. Soy guerrillero.